Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas reuniones virtuales que tenemos los jueves estudiando acerca de lo que es el reino de Dios reinando en vida. Es el tema que estamos en la serie y hoy estaremos hablando acerca de un reino de posibilidades, un reino totalmente diferente al sistema u otros reinos que existan. Sabemos que cada vez que estudiamos la palabra de Dios tenemos mayor conocimiento, manifestamos mayor sabiduría porque estamos conociendo la sabiduría de Dios, cómo se mueve, cómo se actúa, cómo se cree en este reino que es un reino poderoso. Recuérdese que el reino es gobernar, es señorear, es dominar, es controlar. Pero bueno, gracias por estar siempre atentos a nuestros mensajes. Gracias porque sabemos bien que esta palabra va a dar fruto al 100 por 1 en tu vida. Permita nada más que esta palabra entre en ti, en tu memoria, en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad. Y verás cómo Dios a través de esta palabra empieza a manifestar lo que hay en tu espíritu, que es todo el bien de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, todos los atributos de Dios están en nuestro espíritu, porque ahí vive Cristo Jesús. Y no solamente que ahí vive Cristo Jesús, sino que somos uno con Cristo. También quiero mandar un saludo a mi hermano José González, que me avisaron que está en el hospital internado y sabemos bien y los ponemos todos de acuerdo en que saldrá pronto recuperado con una manifestación de gloria y sanidad en su vida. Por tanto, saludos y recuérdese bien que estamos un grupo de personas intercediendo, orando por la manifestación, no para que sea sanado, porque en Cristo Jesús ya es sano, sino para la manifestación de esa sanidad. Estamos en un acuerdo. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en esta tierra para pedirle algo al Señor, Él lo hará. Por eso tenemos esa seguridad, por eso creemos en un reino de posibilidades. Bueno, ahora ya pues enviándole este mensaje a nuestro hermano José y también todas aquellas personas que en este momento está pasando como por una dolencia física o en su alma o alguna situación que esté pasando, pues creemos, los ponemos de acuerdo. Dice la Biblia en Amós 3:3, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. En este momento nos ponemos de acuerdo, aunque no conozcamos a esa persona personalmente, pero sabemos que es un hijo de Dios, un miembro del cuerpo de Cristo y para aquellos que no han recibido a Jesucristo, una criatura de nuestro Dios. Por tanto, creemos en el bienestar para sus vidas. Por eso es que estamos enseñando la palabra de Dios, no solamente para tener un conocimiento de ella, no solamente para conocer acerca de Dios, sino para disfrutar a Dios, para disfrutar la obra que terminó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y cuando resucitó, pues nos dejó una gran herencia. Bueno, vamos a Romanos capítulo 5, verso 17. Dice la palabra de Dios así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Y vamos a ir al repaso del jueves pasado. Estudiamos que la sabiduría de lo alto produce honra. Estamos viendo acerca de 5 bendiciones que produce la sabiduría de Dios, que es un reino de sabiduría, sabiduría de lo alto, dice la palabra de Dios. Es una herencia de la sabiduría, o en sí, que el reino de Dios, nosotros ya heredamos la sabiduría de Dios. Eso es parte de la herencia. No es que vamos a tener sabiduría, sino que ya tenemos la sabiduría en nuestra herencia. Por tanto, lo que estamos aprendiendo es a caminar en ella, a fluir en ella, a ejercitar la sabiduría de Dios como la fe. Vimos que la sabiduría honra a los ancianos, vimos a los pastores, los que gobiernan bien, y mayormente los que trabajan predicando y enseñando. Vimos que esta honra
es su salario. Trabaja. Muchos tienen la idea de que el pastor no trabaja. Considero que es uno de los, y no porque sea pastor, no porque llevo 40 años pastoreando, sino que es uno de los trabajos como vocación y como profesión. Es uno de los trabajos bastante fuerte porque estamos tratando con personas. Y es algo bien delicado porque estamos tratando no solamente con personas, sino que estamos tratando con personas, con personas que Dios ama sobre todas las cosas. Que Dios ama sobre todas las cosas. Por tanto, tenemos una tremenda responsabilidad en ayudarles, en enseñarles, en aconsejarles. Es un trabajo bastante fuerte y es 24/7. Por lo menos yo, mi teléfono no lo desconecto en la noche. Está a las 24 horas porque siempre he creído y fui enseñado de esa manera que en el momento que un hermano tiene una necesidad y me llaman, y más de uno me ha llamado 3 de la mañana, 2 de la mañana, y debo de responder porque tengo ese don, ese llamado a la cual más que responsabilidad es una pasión y es un amor por lo que Dios más ama, que son las personas. Por tanto, aquella idea tradicional, porque eso es una idea tradicional, eso viene de siglos atrás, de que el pastor no debe tener su salario, no debe tener su entrada económica, no debe ser sostenido por Dios a través de la iglesia, es una tradición que ha dañado mucho porque miles de años atrás muchos ministros de Dios, y eso se respeta, han hecho votos de pobreza. Pero pues nosotros conociendo y viendo acerca del reino de Dios y viendo los ministros de Dios, pues nosotros, por lo menos yo, no he hecho ningún voto de pobreza, porque la pobreza en sí es parte de la maldición. Y yo no voy con la maldición. Siempre he dicho que el cristianismo no es sinónimo a pobreza, escasez y ruina. Pero bueno, entonces una de las maneras de honrar el ministerio es con su salario. Honramos al abogado, honramos al médico, honramos al ingeniero, honramos al psicólogo, honramos a todo profesional y toda aquella persona que nos da un servicio, lo honramos. Esa es la palabra, honramos, dándole un salario. Todos ustedes son honrados en sus trabajos. ¿Cómo? Por medio de un salario. También vimos que la sabiduría honra a Dios por agradecimiento. Honra a Dios por agradecimiento. Vimos que la sabiduría produce caminos deleitosos. Se deleita en el Señor. Deleitar está vinculado a un placer del ánimo. Esto estuvimos viéndolo. Todo aquello que produce deleite genera satisfacción, gozo y agrado. Vimos también que la comunión íntima con el Señor es lo más placentero y productivo de grandes manifestaciones de bendiciones. Esa comunión íntima, estaré hablando más adelante acerca de esa comunión íntima, la justicia de Dios. Recuérdese que la justicia de Dios es estar en presencia del Padre sin condenación, sin culpa y sin inferioridad. También vimos que la sabiduría produce caminos de paz, sin cargas. Dije que prediqué hace muchos años por qué sufren los cristianos, y lo vimos que sufren muchas veces los cristianos por llevar cargas que no les corresponde de otras personas. También vimos, y siempre he dicho esto, cuando usted lleva una carga que no le corresponde a otra persona, llega el momento a odiar la carga, y cuidado si no llega a odiar al que tomaste la carga, porque tal vez ni te dieron esa carga, sino que la tomaste. Y mucha gente sufre de esa manera. Ahora, estuvimos viendo acerca en Mateo capítulo 11, 28, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar, que lo que está hablando también es el contexto, está hablando acerca de vivir bajo la ley. La ley carga a las personas. Las carga de tal manera que después pueden llegar a odiar
las cosas del Señor, no al Señor. Yo creo que ningún hijo de Dios llega a odiar al Señor. Incluso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, dice que nadie que haya nacido de nuevo, lo estoy parafraseando ese verso, nadie que ha nacido de nuevo llega a decir o tratar anatema a Jesucristo. Ahora, este reino es un reino de fe. Esto que voy a hablar de fe, que voy a repasarlo porque hemos hablado bastante de fe, pero es tan importante hablar de la fe y es tan importante estar recordando, refrescando enseñanzas, porque muchas veces se nos olvida más que vivimos bombardeados en un sistema caído, pensamientos totalmente negativos, erróneos y con malas enseñanzas que muchas veces se nos olvida el aplicar o cómo vivir o cómo fluir en esto de la fe. Pero la fe es sumamente importante, pues la Biblia nos enseña bien claro, Efesios capítulo 2, verso 8, que somos salvos por gracia por medio de la fe. Recibimos la salvación como un regalo, pero la recibimos por medio de la fe. Y todo lo demás que Dios nos ha dado como herencia, que es un regalo, es gracia de Dios, también lo recibimos por fe. Dice el capítulo de Efesios, capítulo 2, verso 8, dice bien claro que es para que nosotros no lleguemos a pensar, creer, que es por nuestros méritos, que es por lo que hacemos, sino porque es un regalo de Dios. No es un reino intelectual, que voy a decir es un reino de fe y va juntamente unido con lo que voy a hablar de un reino de posibilidades. No es un reino intelectual, sino de fe. Pablo dice en el capítulo 2, verso 5, para que esta fe esté fundamentada, establecida en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, y no en sabiduría humana. Por tanto, esta fe no es intelectual, sino que es sobrenatural. Creemos solamente lo que está escrito. Está escrito que en la palabra de Dios. Según de Corintios capítulo 4, verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, note algo, tenemos el mismo espíritu de fe. Y quiero decirte algo, está hablando del mismo espíritu de fe los apóstoles, pero quiero decirte que tenemos el mismo espíritu de Cristo, de fe. La fe de Dios. Pastor, ¿y entonces por qué no se han manifestado las cosas? Bueno, porque tenemos que aprender a caminar en esa fe. Muchas veces confundimos la fe natural con la fe espiritual. Muchas veces confundimos intelectualidad con espiritualidad. Y eso es lo que estamos aprendiendo con lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es un sistema espiritual. Un sistema de gobierno, un sistema de señorío, un sistema de control, un sistema de dominio espiritualmente. Recuérdese que hay dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Y todo lo que hay en el mundo físico ha salido del mundo espiritual. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Pero seguimos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito. Enfatizo mucho esto. No conforme a lo que dice este ministerio, no conforme a lo que dice fulano de tal, no conforme incluso de lo que yo pienso o me imagino, que todo pensamiento y toda imaginación debe estar conforme a la palabra de Dios. Pero aquí dice conforme a lo que está escrito, significa que la fe debe estar conforme a lo que está escrito, donde este sistema caído dice no se puede, el sistema de Dios dice se puede. Donde dice este otro sistema no hay control, este sistema dice yo puedo tener control de eso. Donde dice aquí no se puede hacer nada, en este otro sistema dice hay un milagro, hay alguien sobrenatural y poderoso que ya lo hizo en la cruz del Calvario, por tanto está por manifestarse. Dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablamos lo que creemos. Ese es el cuidado
de discernir lo que hablamos. He dicho más de una vez, ponga atención a lo que tú estás diciendo, más en esos momentos que están fuertes, esos momentos que usted no ve salida por ningún lado, en ese momento que usted no ve que nadie te ayuda, pues pon cuidado a lo que tú dices, porque lo que tú dices es un sistema de creencia que hay en tu mente. Por tanto, estás hablando fe incorrecta, lógicamente, no fe correcta. Por eso dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Lo que creemos. Y quiero enfatizar esto, aclarar bien esto, porque es una de las cosas que he visto, y es que sí, todos creemos. A mí me han dicho hermano, es que yo tengo mucha fe. Eso yo no lo puedo dudar. Está la fe de Dios ahí, un hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿estás creyendo correctamente o incorrectamente? ¿Estás creyendo todo lo que estás viendo negativo o estás creyendo todo lo que Dios ha dicho? Por tanto dice, también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos lo que está escrito, no hablamos lo que sentimos, no hablamos lo que vemos, no hablamos lo que palpamos. No estoy hablando lo que se está hablando negativamente, hablo lo que dice la palabra de Dios. Por eso todo pensamiento que me viene a mi mente, tengo que contrarrestarlo si no es conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Sencillo, hablando la palabra de Dios, hablándola. La palabra me enseña que debemos de hablar. Romanos capítulo 10, verso 8 dice, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Eso significa que debemos hablar. No hacemos nada con que yo creo, sí, pastor, yo creo, sí, ¿cómo no? Yo creo, pastor. Pero no confesamos lo que estamos creyendo. No confesamos la palabra de Dios. No confesamos lo que dice la palabra de Dios. Si hay una enfermedad, si hay una dolencia, pues confesamos 1 Pedro 2:24. Por su llaga yo he sido sanado. Si hay falta de economía, pues confesamos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Eso lo he estado diciendo. Debemos de confesar la palabra de Dios. Pero nótese algo. Debemos de confesar lo creído, lo que estoy creyendo. Por tanto, aquí dice, creí. Por tanto, hablé. Dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe, que fe, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, porque no se ve no significa que no existe. El viento, el aire, nosotros no lo vemos, pero existe. Pastor, lo sentimos igual con el Señor, pero lo que hacemos es creer. La corriente no se ve, la electricidad no se ve, pero creemos y es real y verdadera. Por tanto, todo lo que la Biblia me enseña, porque lo que me muestra la Biblia es todo lo que hay en el mundo espiritual. Hay un poder, hay una unción, hay una gloria, hay un Dios, hay un Jesucristo, hay un Cristo, hay un Mesías, hay un Espíritu Santo. Por tanto, es real. Todo lo que dice ahí es real. Porque por fe andamos, no por vista. ¡Wow! Hay gente que dice, pastor, pero eso que es muy duro. Porque usted sabe lo que es confesar lo que dice la Biblia con lo que estoy sintiendo. Bueno, eso es fe. Llamando las cosas que no son como si fuesen, dice Romanos 4:17. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Estoy hablando que este reino es un reino de fe, de posibilidades. En este reino no hay personas incrédulas, ni que dudan. Solo hay unos que creen correctamente y otros que creen incorrectamente. A mí se me hace muy difícil pensar y creer que un hijo de Dios
sea incrédulo. Porque la incredulidad, dice Hebreos capítulo 3, verso 8 en adelante, es de un corazón malo. Y tu corazón y mi corazón, tu espíritu, mi espíritu, han nacido de nuevo y somos una nueva criatura y somos uno con Cristo Jesús. Por tanto, nuestro corazón no puede salir nada malo. De nuestra mente, nuestro pensamiento no renovado, sí, claro. Si estás pasando por alguna situación negativa, piensa, habla. Esto es temporal. Cristo ya me dio la victoria. Eso es lo que tiene que decir. Cristo me hizo más que vencedor. Romanos 8:37. Cristo me hizo más que vencedor. Cuando vienen esos pensamientos negativos, Cristo me hizo más que vencedor. No crea a los que yo llamo matafe. ¿Quiénes son esos matafe? Esos matafe son aquellas personas que siempre te van a llegar a desanimar, a cortar tu visión, tu esperanza, tu visión de aquello que deseas, tu visión de aquello que la palabra de Dios te ha revelado en tu mente, en esa área de imaginación, donde dice que tú eres lo que Dios dice que eres, donde dice que tú puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer, donde dice que tú tienes lo que Dios dice que tienes. Por tanto, es una imagen que hay en nosotros. La Biblia nos muestra sanidad, que somos gente de sanidad, rejuveneciendo, sanos totalmente, con salud divina. Pero va a venir otros donde te van a decir que no. Mira cómo estás, vea que no tienes, próspero, que todo está suplido en Cristo Jesús. Pero te van a llegar a decir, ve, pero cómo estás, mire que no has alcanzado esto, mire que no tienes esto. Ese le llamo yo matafe. Te van a llegar a destruir. Tienes que tener mucho cuidado de protegerte para proteger la fe. Porque los que más te van a hablar negativamente, muchas veces, son los que están más cerca de ti, los que más amas. Por eso tienes que tener mucho cuidado con quién hablas tu visión. Porque tus visiones son amplias, grandes, son puestas por Dios. Son cosas extraordinarias, maravillosas, donde si te miras a sí mismo, te dice, yo no lo puedo alcanzar, y eso es lo que mucha gente natural mira, este no lo puede alcanzar. Pero para Dios no hay nada imposible, veremos más adelante. Y para el que cree, todo es posible. Por tanto, nosotros estamos apoyados no en nosotros mismos, no en lo que podemos hacer, sino en lo que Cristo ya hizo. En el poder divino que está en Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Josué capítulo 24, verso 15. Josué capítulo 24, verso 15 dice, y si mal os parece servir, Josué hablándole al pueblo y más a sus líderes, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, aquí hay un pero de determinación, un pero de firmeza. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Podríamos cambiar este servir, que entraría ahí, y podríamos decir, pero yo y mi casa creeremos a nuestro Señor. Lo que Él ha dicho, creemos. Es importante confesarlo. Yo y mi casa serviremos a aquellas personas que están viendo a sus hijos, a su esposa, que no están en las cosas del Señor, que están, no quieren estar en las cosas del Señor. Cuando hablo de estar en las cosas del Señor, no estoy hablando de estar metido en la iglesia, y gloria a Dios, porque hay que congregarse,
sino que lo que estoy hablando es de aquella relación con Dios, aquella comunión con Dios. Pues párese y diga, mi casa y yo serviremos a Dios. Pastor, pero mire lo que está pasando con mi hijo, mire lo que está sucediendo con mi esposo, mire lo que está sucediendo con mi esposa, mire lo que está sucediendo con mi nuera, con mi yerno. Quiero decirte algo, deja de mirar. Dice que la fe no es caminar por vista, sino por fe. Y empecemos a confesar lo que dice la palabra de Dios. No nos enfoquemos en esas cosas negativas. Muchos atacarán tu fe diciéndote loco. Ah, ya usted está como esos locos, panderetas. Ya estás como eso. Triunfalistas. Estás de triunfalista como ese pastor Arnoldo, que todo es bendición y bendición y bendición y bendición. Y vamos para adelante y eche para adelante. Estoy hablándole espiritualmente. Dios a mí no me llamó en sí a motivar, porque muchos motivadores que hay no han nacido de nuevo. Pero nuestro mensaje, nacido de nuevo, el evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo, es motivación para cualquiera, nos da esperanza. No en nosotros ni en lo que podemos hacer, sino en alguien que es sumamente poderoso, superior a cualquier cosa, que ha establecido nuestro éxito. Otros te dirán soñador. Recuérdese lo que le pasó a José por llegar a presentar los sueños que tenía. Sus hermanos lo vendieron, pero no vamos a entrar ahí. Creer produce manifestaciones de lo que Dios ha hecho a través de Cristo. El creer es simplemente, entre comillas, porque es simplemente creer. Si creer es algo tan poderoso y tan grande, porque estás creyendo en el poder del Señor. Creer produce manifestaciones en lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Y como dije anteriormente, esa fe no es tuya, ni la puedes aumentar como se enseña, ni la puedes alimentar. Lo que nos alimentamos somos nosotros en fe. Los que crecemos en nuestra conciencia desarrollándola somos nosotros en fe. La fe de Dios con solo esa medida de fe, no con la medida como dicen ahí en las gente en Romanos 12:3. Dios nos dio una medida. No, Dios no nos dio una medida. Dios nos dio la medida, no una. La medida de fe. Y con esa medida de fe basta para cualquier cosa sobrenaturales, gloriosas y maravillosas. Tanto es así que miren en Juan capítulo 11, verso 40. Jesús le dijo, hablando con la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees? No te he dicho que si crees. Si ella quería ver un milagro, una posibilidad manifestándose, lo único que tenía que hacer era creer en ese milagro, que Cristo lo iba a manifestar. Sí, ella creía que si su hermano moría iba a resucitar, pero Jesús no le estaba hablando de eso. Le está hablando de una manifestación física. Y le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás? Oye, primero creemos y después vemos. No primero vemos y después creemos. Primero creemos. Esta es la fe espiritual. Creemos y veremos. Dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria? Todo el bien de Dios manifestándose. ¿En quién? En Lázaro. ¿Qué sucedió con Lázaro? Resucitó después de 4 días de muerto. No nos enfoquemos en lo que está sucediendo alrededor
Porque lo vamos a creer. Miremos lo que Dios ve. El ser humano, todo ser humano, tiene la capacidad de vivir en los dos mundos. Tiene la capacidad de ver los dos mundos. ¿Cómo digo esto? Muchas veces cuando llegamos a Cristo y empezamos a identificar el mundo espiritual, porque siempre estaba ahí y muchas veces hemos caminado en ese mundo espiritual, pero por falta de conocimiento no lo sabíamos, lógicamente. Por tanto, nos llegamos a sentir como muy, Dios mío, con un concepto más alto muchas veces que los demás. No, es que yo ya ahora veo las visiones, veo el mundo espiritual. Quiero decirte algo. Lo que recibiste fue conocimiento. Lo que sucedió fue que empezaron a abrirse los ojos del entendimiento. Se empezó a dar luz y empezaste a saber qué es el mundo espiritual y qué es el mundo físico. Pero todo ser humano tiene la capacidad, Dios lo hizo con la capacidad de caminar en el mundo espiritual y el mundo físico. Claro que como nosotros desde niños estamos siendo entrenados, formados, enseñados en solo ver el mundo natural, no percibimos o percibimos de vez en cuando el mundo espiritual, pero sabemos bien que siempre está funcionando y nosotros caminamos ahí. Eso lo enseñaré más adelante, cuando enseñe esos dos mundos. No estoy diciendo que neguemos lo que está sucediendo alrededor nuestro, sino que nos enfoquemos en ello y que nos enfoquemos en el Cristo de milagros. A veces he oído predicaciones donde se dice, es que la persona madura camina en fe y ya no tiene que caminar en milagros. Bueno, yo creo que todos los días que caminamos en fe hay un milagro. Incluso el oxígeno con el que nosotros disfrutamos es un milagro. Y es todos los días. Y son 24 horas. Todos los días, 24 horas. Estamos ahí con ese. Es un milagro. Yo no lo puedo fabricar. A veces hasta inconscientemente estoy recibiendo oxígeno. Estoy respirando. Pero inconscientemente ni conscientemente estoy haciendo esto. Y esa es la manera. Jesús inconscientemente caminaba en fe. Él lo que sabía era que iba a suceder lo que papá dijo. Que él tenía una identidad totalmente clara en lo que era en Cristo Jesús. Perdón, en lo que era en Dios. Eso es. Y nosotros tenemos, cada vez que nosotros nos demos cuenta y conozcamos más la identidad que tenemos en Cristo Jesús, vamos a ver los milagros manifestándose. La fe va a empezar a funcionar. Porque ha llegado un momento donde nosotros estamos viendo a ver cómo forzamos en caminar en fe. No, es un estilo de vida. Es parte de nosotros. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿dónde está tu fe? En el momento que la barca estaba siendo golpeada y todo, y ellos le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Esa era su fe por lo que estaban viendo. Ellos tenían temor de perecer. Pero Jesús les dice, despierta Jesús, ¿dónde está tu fe? ¿A dónde o en quién está tu fe? Lucas 8:25 lo dice, perdón. Sí, Lucas 8:25. ¿Dónde está tu fe? Lo dice, vamos a leerlo, 8:25 Lucas. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Oye, qué extraordinaria manifestación de fe.
Ellos reconocían que nuestro Señor Jesucristo tenía una autoridad que la usaba por medio de la fe, que aún las aguas, le ordenaban las aguas, calma, y le obedecían. ¿Qué es lo que estamos hablando? Reinando en vida. Se nos tiene que obedecer las circunstancias, las situaciones. Circunstancia que no nos sirve, sacarlas, ordenarles que se vayan. Circunstancias que nos sirven, buenas circunstancias, pues empezar a llamarlas, como dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 18, verso 27, ¿dónde está tu fe? ¿En tu dinero? ¿En tu trabajo? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? ¿En el país? ¿En el gobierno? ¿En el presidente? ¿En tu profesión? ¿En tu carrera? ¿En tu oficio? ¿Dónde está tu fe? Porque todo esto puede pasar, mas Cristo no. Cristo es el verbo, Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. Y Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Dónde está tu fe? La palabra de Dios en 1 Corintios 16 dice que examinaos, a ver si están en fe. Porque no tanto a ver si está en fe, en qué estás creyendo o a quién estás creyendo o en qué estás depositando tu confianza. Capítulo 18, verso 27 dice, Él les dijo, hablando a Jesús, a los discípulos, lo que es imposible, oiga bien esto, lo que es imposible, hay visiones, hay deseos en tu vida, en tu corazón, que usted sabe bien, sabe que usted no las puede alcanzar en sus fuerzas, por su conocimiento intelectual, natural, que es imposible, pero tienes a un Dios que todo le es posible. Dice, Él le dijo, lo que es imposible para los hombres, y está hablando aquí acerca de la salvación, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para ti, para Dios no. Pero, óigase bien, porque no quiero contradecirme con esto. Porque dice lo que es imposible para los hombres. Está hablando naturalmente, aunque es el antiguo pacto. Está hablando naturalmente. Porque naturalmente para el hombre es imposible muchas cosas. ¿Por qué no quiero contradecirme? Porque está Marcos 9:23 donde dice todo el que cree, para el que cree, todo es posible. Por tanto, aquí está hablando de hombre natural. Pero no está, para el hombre espiritual no hay nada imposible. Y quiero que entiendas esto. El hombre espiritual no es el que ora más, ni el que ayuna más, ni el que se congrega más, ni el que diezma y ofrenda más, ni el que lee más la Biblia. No. El hombre espiritual es usted y yo, todo aquel nacido de nuevo. Es espiritual. Somos seres espirituales. Somos seres divinos, somos seres celestiales, no somos seres naturales. Por eso muchas personas no nos entienden. Ahora, un reino de posibilidades. Es un reino de posibilidades. Hablamos de fe, todo es posible para el que cree. Para Dios, pues sí, ya establecimos de que para Dios no hay nada imposible. Nada. Es que nada es nada. Nada imposible hay para Dios. Y eso mucha gente se ha quedado ahí en fe. Creen, sí, pastor, es que para Dios no hay nada imposible. Pero para usted, para actuar en esa fe. Ah, no, pastor, es que yo no soy como Dios, yo no soy como aquel hermano, yo no soy como el pastor. Momento. Este asunto no es de que no es como aquel. Este asunto es creer
porque para el que cree, todo es posible. Vivimos un reino totalmente sobrenatural y de posibilidades. Esto me gusta. Que vivimos en un reino de posibilidades. Debemos de despertar en este reino. Debemos despertar en conocimiento acerca de este reino. Debemos de despertar de que este reino y la iglesia, la nacida de nuevo, los hijos de Dios, son uno. Debemos de despertar que ese reino está en nosotros. Por tanto, en Cristo Jesús, todo es posible para el que cree. Dice Marcos 9:23, ya lo dije el verso, donde no hay nada imposible este reino para los que creen. Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes creer. Antiguo pacto, ahora creemos. Jesús no nos pregunta si puedes creer, Arnoldo, sino en qué estás creyendo, Arnoldo. Te he dado la fe. La fe de mi Padre está en ti. Mi fe está en ti, Arnoldo. Ahora, ¿qué estás creyendo? ¿Que no puedes? ¿Que no va a suceder? ¿O oras a ver si pasa algo? Oras a ver si pasa algo? ¿O confiesas a ver si pasa algo? ¿O visualizas a ver si pasa algo? Si puedes creer, le dijo a ellos en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es, ¿en qué estás creyendo? Sí, yo tengo la fe de Dios. Totalmente de acuerdo. Tú tienes la fe de Dios. Pero ¿en qué estás creyendo? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está depositada tu confianza? Y dice, al que cree, todo le es posible. Ese negocio es posible si crees. Ese milagro de sanidad es posible si crees. Esa provisión económica es posible si crees. Sí, que nuestra mentalidad es de posibilidades, como este reino. Jesús tenía una mentalidad de posibilidad. ¿Por qué? Porque sabía que tenía un Dios de posibilidades, que no había nada imposible para él. Que tus hijos cambien, es posible, si crees. Que tu marido o tu esposa cambie, es posible, si crees. Que te aumenten de salario, pastor, pero como está toda la situación, es posible, si crees. Que te lleven a otro cargo mayor en tu trabajo, si es posible, si crees. ¿Te das cuenta que este asunto es creer? Y el creer las posibilidades. Creer es una decisión, no es un sentimiento, no es si siento o no siento. Hay momentos que estoy orando que no siento nada, pero lo creo. Dios lo dijo, lo voy a creer, pero siento otra cosa. Muchas veces se me ha llegado alguna dolencia y siento la dolencia, pero estoy confesando la palabra de salud, de sanidad. Sí, pero estoy sintiéndolo, sí, pero es que no es lo que yo siento, sino lo que creo en la palabra de Dios. Este reino tiene un rey que para él no hay nada imposible.
Esa es la seguridad plena que debemos de tener. Eso es lo que creemos. Para Dios no hay nada imposible. Oiga bien esto. Lucas capítulo 1, verso 36 al 37. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también, un ángel hablando con María. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Es posible que una mujer entrada en años tenga un hijo. Con Dios todo es posible. Elizabeth era una mujer entrada en años y en su vejez tuvo un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Se da cuenta? La que llamaban. Incluso me imagino que era su marido que la llamaba Zacarías. Porque cuando el ángel le habló, quedó tanto que él no pensaba, y me imagino que le llamaba la estéril, que tuvo que quedar sin hablar hasta que el niño nació, para no dañar lo que Dios había hecho en la mentalidad de Elizabeth. Embarazada en su vejez. Ahora dice, porque nada hay imposible para Dios. Imposible. Una mujer como María, una doncella como María, sin haber conocido hombre, y queda embarazada por el Espíritu Santo. Entonces María dijo, al ángel le dijo, porque el ángel estaba diciendo, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Oh, me dices que a través del Espíritu Santo voy a quedar embarazada y para Dios no hay nada imposible. Pues hágase conmigo conforme a tu palabra. Y lo tremendo es que ya Dios nos ha dicho que nos ha hecho ricos a través de Cristo Jesús. Él se hizo pobre para hacernos ricos. Nos ha dicho que por su llaga hemos sido sanados. Nos ha dicho que somos más que vencedores. Nos ha dicho que siempre nos lleva en triunfo. Nos ha dicho que nos ha dado los dones espirituales. Amor, sabiduría, ciencia, fe, género de lenguas, interpretación de lenguas, dones de sanidades, discernimiento de espíritus. Nos ha dicho que nos ha dado el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Nos ha dicho a otros que nos ha dado el don de ministerio, apóstol, profeta, evangelistas, pastores, maestros. Por tanto, Señor, hágase con nosotros conforme a tu palabra. Dios nos está dando muestra de lo que hizo, que no había nada imposible. Levantó un muerto. ¡Wow! De 4 días. Una mujer, una doncella que no conocía varón, quedó embarazada. Una mujer que ya era vieja, quedó embarazada. De posibilidades. Y si vemos lo que hizo en el Antiguo Testamento, las cosas gloriosas que hizo. En este reino no es que hay incredulidad, ni hay gente que dude, sino que tienen puesta la fe en otras cosas. En otras cosas que no es Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿En todo lo imposible? ¿En todos los obstáculos? ¿En todo lo que está pasando? ¿En todas las puertas cerradas que se ven? En el diagnóstico del médico, y como he dicho más de una vez, respetamos a los médicos, pero ya ellos llegan hasta ahí y dicen lo que hay.
Ok, ahora nosotros vamos a entrar a esa manifestación del reino de Dios por la fe. Amados hermanos, no hay nada imposible para Dios, pero nos ha mostrado que para los que vivimos en el reino de Dios, no hay nada imposible para nosotros. Pastor, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llegues a orar, habla la palabra de Dios. No te quejes, no pidas, no luches, no reprendas, sino habla la palabra de Dios. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dicho, la promesa que te ha dado, la promesa que te enseñó, lo que has oído hoy, confiese la palabra. Empieces ya a cambiar tu enfoque. Empieces a ver las posibilidades. Ese negocio tiene posibilidad. Esos estudios tienen posibilidad. Van a empezar a manifestarse los milagros. Puertas grandes se están manifestando esta semana. Milagros extraordinarios en todas las áreas se están manifestando en esta semana. Cosas que usted decía, bueno, totalmente es imposible que suceda. Pero como has escuchado esta palabra y te arrepentiste, cambiaste de mente y empezaste a decir, bueno, aquí el que lo hace es Dios y no hay nada imposible para Él. Y para que en mí no haya nada imposible, es creyendo. Por tanto, creo lo que dice la palabra de Dios. Amados hermanos, en este momento creo que lo que falta esta semana, de aquí al domingo, milagros extraordinarios se manifestarán para la gloria del Padre. Se me terminó el tiempo. Bendecido, los veo el próximo jueves.